Coordinador de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Yair, ¿cómo te va? Gracias por atender esta conversación. Gracias a ti, Fernando. Sí, muy bien. Gracias. Quiero hablar contigo sobre los aspectos económicos que va y ya está generando este conflicto entre Rusia y Ucrania en el mundo. Para empezar, en la parte que todavía no nos toca a nosotros, pero que probablemente si esto continúa nos va a afectar, ¿no? Déjame decirle algo para que los televidentes se pongan en contexto también. Estados Unidos y la Unión Europea, según se sabe hasta ahora, han tomado medidas represivas, pero solo desde el punto de vista económico. Y entrega de armamento, no ponen soldados en la zona de conflicto, porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Sin embargo, se ha llegado a conocer, y aquí arranco ya con la pregunta, Yair, que los rusos tienen 300.000 millones de euros ubicados fuera de Rusia. Dinero que le correspondería a muchos jerarcas de la mafia rusa que estarían en este momento ya caminando de cabeza por la pared, porque podían perderlos toda vez que los ha cogido, digamos, el sector contrario a Putin. ¿Qué está pasando? ¿Esta cifra es correcta? ¿Hay 300.000 millones de euros fuera de Rusia y pertenecen a las organizaciones mafiosas de ese país? Hasta donde sé, el dinero que tiene como reserva Rusia es 640.000 millones. ¿Ya? Y los bancos que tiene Rusia, en este caso en el extranjero, las inversiones que tiene, y que han quedado congeladas, ya que como sabemos las reservas están normalmente en euros y dólares. Esto ha quedado, digamos, fuera, está en Europa, en Estados Unidos, y les han congelado a los rusos, en este caso, ese dinero. Al haber congelado ese dinero, ellos no pueden retirar esos dólares o euros que están, vuelvo a repetir, en Europa y Estados Unidos. Ahora, ese es un golpe muy duro realmente para Rusia. Hay una palabra que ha empezado a sonar, creo que la mayor parte de nosotros no conoce, ¿no? Son siglas en realidad, SWIFT, S-W-I-F-T. ¿Qué significa? El SWIFT es una forma, es un medio de comunicación para pagos que se utiliza, en este caso, a nivel mundial interbancario, y en el cual uno se comunica, le decide que paga, no paga, se confirme el pago. No es un medio de pago, ¿eh? Es un medio de comunicación de los pagos, pero es muy útil. Digamos que lo otro sería llamar de un banco al otro y decirle, mire, el pago se va a dar en tal banco. Se conecta de esa forma, lo cual, si entendemos en el mundo actual, tomaría demasiado tiempo y sería bastante engorroso, ¿no? No con un medio digital y totalmente formal, ¿no? Entonces... Este sistema, este servicio, se brinda en muchos países en el mundo. Sí, y eso haría de que eso agilice las operaciones. Tampoco digamos que es insalvable, porque ya has visto que Rusia, al igual que China, tiene, digamos, su propio SWIFT, que le puede permitir también relacionarse, o China puede apoyarlos también a ellos, y por medio de China, hacer lo mismo y continuar los pagos de China con los bancos de Europa o de Estados Unidos. Pero incomoda. Vamos a poner ejemplos prácticos para que la gente se dé cuenta. El ciudadano A hizo dinero una vez que se rompió la Unión Soviética y se apoderó de campos petrolíferos, y el hombre pues tiene un montón de dinero. Como todos previsores no ponen todos los huevos en una sola canasta, mandó plata afuera para que estuviesen en bancos más o menos suizos, por decir algo, que le permitan una tranquilidad. Con esta situación, o mejor dicho, ante estas circunstancias, este ciudadano A decía, oye, este banco tal de Rusia, muéveme de tal banco a tal banco, tanta cantidad de dinero. Así funciona. Entre bancos, o sea, yo puedo estar en Rusia y enviar, comprar en el extranjero, y lo compro mediante el sistema SWIFT, utilizando los bancos, hacen esto. Ya está. Lo que tú mencionas, no sé si podría ser ahí una pequeña apreciación, ¿por qué es tan importante? A ver. Tú mencionabas de que Rusia tiene su dinero, como toda reserva, están en bancos del mundo. Así el Perú tiene su reserva en otros bancos del mundo, dólares, ¿no? ¿Correcto? Euros, en bancos del mundo. Rusia hace lo mismo. ¿Qué ha ocurrido? Le han quitado la mitad de su reserva. Prácticamente creo que le quedan como 250.000 millones de dinero
en Rusia, que están en renminbi, que es la moneda de China, o el yuan que se conoce, o en oro. Ahora, ¿por qué tanto le ha afectado que le quiten ese dinero? Además de la parte económica, no olvides que el rublo está que se desplome en este momento. El rublo está perdiendo mucho valor. ¿Y por qué pierde valor? Porque no tiene dólares. Si quisiera hacer un parecido, no sé, ¿por qué el dólar se mantiene en el Perú? Porque tenemos miles de millones de dólares. Y cuando el BCR ve que el dólar sube de precio, sale a vender, ¿correcto? Para llenar de dólares el mercado. En cambio, en Rusia ahora se han quedado sin dólares y no hay manera de poder inyectar dólares en el mercado para que el rublo deje de perder su valor. Claro está que ayer han tomado nuevas medidas, los rusos, para poder momentáneamente evitar la caída del rublo, que ya se había desplomado hasta 118 rublos por dólar, ahora está en 90 promedio, o sea, ha revertido momentáneamente este problema, ¿no? Ahora, dime una cosa, ¿cómo afecta, me gustaría que explicaras bien este detalle para conocimiento, ¿no? Ayer las bolsas en el mundo se cayeron, ¿no? Por ejemplo, en París y Milán perdieron 1.39%, en Frankfurt 0.73%, en Londres 0.42%, en Madrid solo 0.09%. ¿Qué significado tiene esto? Porque se dice, por los que conocen, este es parte del resultado de la guerra. ¿Es así? Es que genera incertidumbre. En una guerra, yo creo que ambos pierden. Ya lo comentaba anteriormente, ambos países van a perder y no olvides de que las represalias rusas económicas todavía no se ven. O sea, están que presionan ahora a Rusia, pero Rusia todavía no hace presión sobre Europa ni sobre Estados Unidos. O sea, todavía estamos recién empezando esto y Rusia tiene un plan, ya como hemos visto anteriormente, digamos cuando invadía ya sea pues Crimea en el 2014 o Georgia en el 2008, cuando tenía ese tipo de apreciaciones ya de conquista que tenía Putin, ya se estaba preparando y ya tiene una asociación con China, en lo que conocemos como el bloque euroasiático, ¿no? Entonces la tendencia parece que de Rusia va hacia el lado, digamos, de Asia, ¿no? Y China se mantiene neutral aparentemente, pero debajo debe estar jugando algún partido, ¿no? Evidentemente, China está respaldando y ahora hablando económicamente, no dejemos de lado de que China es la potencia que viene, digamos, con un envión tremendo, no consolidado todavía a ganarle a Estados Unidos, pero está apoyando. Cada uno vive su propia batalla, por decirlo así. Rusia está queriendo tener una expansión, al igual que China también está que se expande. Ya sabemos que quiere llegar a Taiwán, en este caso, y está esperando su momento. Y si nos damos cuenta, ambos países son de largo plazo. O sea, esto no se les ha ocurrido de la noche a la mañana. Esto es una, digamos, una planificación de años. Dime una cosa, según se ha sabido, el rublo en la moneda rusa ha perdido valor en un 13%, ¿no? Si esto Así sigue es. así, ¿qué significado va a tener para efectos de la guerra? Porque me imagino que la gente en Rusia, los rusos y los extranjeros que viven en ese país, estarán desesperados por sacar su dinero de los bancos. ¿No Es es que cierto? ese es justamente el efecto que quieren para que el rublo se siga desplomando. Esa es la intención del medio económico. Es por eso Ya. que hemos visto que ahora el interés, digamos, la tasa de interés en Rusia se ha duplicado con la finalidad de que la gente quiera mantener sus rublos ahorrados, por decir así, y no cambiarlo por dólares. Esta es una cosa momentánea nada más, porque si la guerra continúa, yo creo que el gobierno ruso, en este caso, económicamente se va a ver muy golpeado. Y mencionaba también que es posible que por el cuidado que tiene va a tener que socorrerse, como se dice, con el gobierno chino, que también le generaría algún tipo de dependencia también. Y eso sería lo que están buscando los chinos, ¿no? Son Sí, vecinos, son así es. fronterizos ahí, y ahora En que realidad, tengo al ese oso es lo el agarro del objetivo, cuello. ¿no? Ahí cada quien jala para su lado, ¿no? Correcto. Tengo que hacer una pausa, Yair. Permíteme un instante, por favor, para seguir conversando sobre este tema que es el de la cresta de la ola, la guerra entre Rusia, invasor, y Ucrania, que defiende con uñas y dientes su territorio. La pausa y regresamos. Muy bien, estoy conversando con el doctor Yair Alvarado Espinosa, es el coordinador de negocios internacionales de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Yair, no puede tomar Kiev el ejército ruso. Esta mañana se ha sabido que hay una fila de más o menos 60, 64 kilómetros
de tanques, carros blindados rusos que no pueden avanzar. Y versiones que llegan del lado de Ucrania señalan que ahí les están dando. Ahí donde están no pueden avanzar, entonces les pega con molotov, con lanzacohetes, con todo lo que puedan tener y están destruyendo. Eso es un golpe anímico para una persona que, como Putin, ha querido demostrarle al mundo que es un hombre fuerte y que no entra en razones, ¿no? 6 días ya dura la batalla, cuando él pensó que en 2 días tomaba Kiev. Los resultados económicos, que es el tema que estamos tratando contigo en esta ocasión, van a significar, y tú lo has dicho hace un momento, todavía Rusia no ha dicho nada, pero Rusia es el principal abastecedor de gas de Europa. ¿Qué medidas crees tú que pueda venir por ese lado y que afecten a los países que hoy en este momento no participan con fuerza personal, pero sí con armamentos? Cuando mencionaba de los efectos que van a ser devastadores para ambos, Rusia abastece de la parte energética, ya sea petróleo o ya sea gas, y también evidentemente el maíz, el trigo, ¿no? Y productos agrícolas también. Entonces, ahí tenemos un gran problema, porque los precios en Europa van a aumentar, tanto del gas, del petróleo, va a haber una inflación en Europa y evidentemente en Estados Unidos, que también está que la pasa mal ahora, también. Entonces, cuando yo me refería al problema, va a ser un problema de ambos bandos, se van a afectar. Y para menguar este efecto de ambos es que Rusia se está pegando hacia el Asia un poco más, ¿no? Y esa pegada que va a tener, ¿lo hace calculadamente o lo hace, crees tú, ya en este momento es un poco por desesperación? No, o sea, por ejemplo, no sé si recuerdan el caso de la nueva ruta de la seda, que ya estaba estipulada antes. Por ejemplo, anteriormente estaba hablando de cómo sale desde China, del corazón de China, y cómo puede llegar a Alemania en 16 días, nada más, llevando sus productos vía ferrocarril, pasando por Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, que es un aliado de ellos, para llegar a Polonia y luego a Alemania. Entonces, toda esa vía de la nueva ruta de la seda, digamos que es un gran apoyo para ellos en el comercio que tenían con Alemania, que ha sido un gran aliado de Rusia. Y el gasoducto también, no hay que olvidar, como tú mencionabas, que va también desde el norte de Rusia hasta los puertos de Alemania, ¿no? Claro. Ahora, estamos tratando todavía el tema de los efectos de la guerra en Europa, pero quiero saber tu opinión. A mí me parece que la primera consecuencia que ha venido para esta parte del mundo, para nuestra región, es la subida del petróleo a poco más de $100. ¿A Maduro le ha llovido café del cielo con esto o no? Por supuesto, digamos que sabes que son commodities, quiere decir valores de precios a nivel mundial, y cuando comienza a escasear este producto, los productores, en este caso como Venezuela, Ecuador, probablemente se vean pues beneficiados con este aumento del precio del barril, ¿no? Esa es una de las formas que uno podría entender, pero lo que ganas en uno lo pierdes en otro cuando eres un país pues que no es disciplinadamente o digamos fiscalmente disciplinado, ¿no? Pero eso no le interesa a Maduro. Ah, no, claro. No ahí, por ejemplo, sí, hay una cosa importante ahí. ¿Qué es lo que está pasando con Rusia? ¿Qué es lo que pasa con Nicaragua, con Venezuela? En dictaduras, lo que menos les importa son las personas. Y yo hacía recalcar en esto que si hablamos del presidente o hablamos de los dirigentes en el Perú, admiran a Rusia, admiran a Nicaragua, a Venezuela, y lo que menos les importa a ellos son las personas. El pueblo. El famoso pueblo, justamente quiero sacar un artículo referente a eso, entre qué es pueblo y qué es ciudadano. Creo que pueblo ahora ha quedado claro que pueblo quiere decir ignorante o alguien que es menospreciado. Y creo que todos debemos ser ciudadanos, hacer respetar nuestros derechos. Me parece muy interesante, ojalá lo tengamos pronto. Venezuela tiene ingentes cantidades de petróleo en sus tierras, en sus territorios, pero está controlado también por Estados Unidos, que lo tiene embargado en varios sectores, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden hacer eso? Porque van a vender pero a $100 el barril, pero ¿y la plata? Ese es el inconveniente que se tiene y es una forma de presionar. Y si nos damos cuenta, eso, digamos, les dificulta. Nos damos cuenta que ahí es, como mencionabas al inicio tú, en realidad está compuesto por mafias que controlan esto. Ahora, te hago hincapié, Ucrania decimos que es un país que es muy rico, que tiene territorios, que tiene muchos minerales, pero ¿por qué no ha crecido?
justamente porque le ha quedado endémicamente lo que tenía de la antigua URSS, de la antigua Unión Soviética. O sea, quienes siguen todavía gobernando Ucrania siguen siendo esos grupos de poder que han heredado de la Rusia antigua. Y Ucrania, siendo un país con tantos recursos, sigue en la pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Que miremos como peruanos cómo está Ucrania. Con todos los recursos que tiene, nosotros, en lugar de crecer con este tipo de políticas, podemos llegar a ser muy pobres, como lo son actualmente ellos, con tantos recursos. Pero, sin embargo, a pesar de esa pobreza, de esa desesperación, los ucranianos y las ucranianas nos están dando lecciones al mundo, ¿no? Gente que podría quedarse fuera del país gozando de lo que goza y sin embargo decide dejar todo, regresar para luchar por su país, por su patria, ¿no? Bastante nacionalismo, heroísmo parte de ellos, y no olvidemos que Ucrania ha sido la segunda potencia, cuando era todavía la Unión Soviética, era la segunda potencia después de Rusia. Y tampoco dejemos de lado que históricamente Kiev, que es la capital de Ucrania, que da el inicio al Imperio Ruso también, o sea que es un bastión histórico muy importante, la capital de Ucrania. Claro. Uno de los mediadores que ha sido llamado por el gobierno de Ucrania se llama Roman Abramovich. No sé si has escuchado hablar de él. Es el presidente del Chelsea, uno de los más famosos clubes de fútbol de Inglaterra, un multimillonario, gran amigo, si no íntimo de Putin, ¿no? Lo han convocado, él ha dejado la presidencia del club y se ha ido a Bielorrusia para tratar de mediar. Parece que hay una luz de esperanza en una solución del problema, pero es increíble conocer algunos detalles ahora que el hombre se ha ido. El club Chelsea le debe 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. Y el tipo, como si nada, ¿no? Pidió la nacionalidad, el pasaporte inglés, se lo han negado. Tiene suizo o tiene de Israel y tiene de Portugal. Este tipo de gente es la que tú consideras podría empezar a presionarlo a Putin. Oye, nosotros somos tu pata, tú nos has ayudado, tenemos todo, pero déjate de cuestiones pues, porque ya no podemos mover nuestra plata fuera de Rusia. ¿Podría pasar eso? Podría pasar, es que si nos damos cuenta son problemas económicos y como te decía, este tipo de gobiernos se basa evidentemente en estas cúpulas de poder que van cedidos y que van haciendo ese dinero, ¿no? Van haciendo ese dinero de esa manera con ayuda del gobierno. Y si nos ponemos a pensar, se replica en Venezuela, se replica en Cuba, en el cual evidentemente está el Estado ahí, pero en la parte privada también, pero dan las condiciones para que esto ocurra, el Estado. Entonces tienes toda la razón cuando dices de que hay una presión y Putin máximo esperaba llegar a Kiev en 3 días. Es más, él esperaba que había gente que le iba a abrir las puertas y lo iban a dejar pasar. O sea, él realmente no ha previsto que hasta en las zonas prorrusas, que es el inicio de la parte, digamos, cercana a Rusia, iba a tener bastante acogida. Realmente no ha sido así. Y él está bombardeando desde anteayer, me parece ya, zonas prorrusas que también se han puesto en contra del ejército ruso, donde él esperaba pues una bienvenida prácticamente y no ha sido así. Le falló el servicio de inteligencia en todo caso, ¿no? Me parece que un poco de soberbia también, ¿no? Probablemente. La debe tener más grande que él seguramente. Sí, Claro. Yo creo que lo que él anhela es refundar el imperio ruso y al haber perdido presencia ante China, yo creo que lo que él busca es por la vía de la fuerza tratar de lograr ese nuevo rol. No olvidemos que hasta hace poco nadie hablaba de Putin ni de Rusia y ahora todo el mundo está hablando de ellos, ¿no? Muy bien. Y ahí yo te agradezco muchísimo la gentileza que has tenido de conversar en esta jornada con nosotros. Y bueno, esperaremos el próximo artículo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes por habernos visto. Hasta mañana.